Van. ¿Todo Hola. bien? Ok. Vamos a ver. Lo que vimos la semana pasada. ¿Quién se acuerda? Estuvimos hablando de capacitores, ¿verdad? Sí, señor, que podían explotar. Explotar en nuestras narices. Bueno, entonces tenemos unos dispositivos que podemos construir que se llaman capacitores. Y se suelen denotar con este simbolito. Ok, esta es la notación estándar. No me queda tan feo. De un capacitor. Como lo van a ver en muchos circuitos. Estoy con esto medio fastidioso. Así. Una rayita aquí. Otra rayita aquí. Este es el símbolo del capacitor. Y la propiedad de capacitancia, nosotros hablamos de eso, tiene que ver con la carga que se almacena entre la diferencia potencial. ¿Okay? Y el capacitor más elemental que vimos era el de las placas paralelas, que eran dos placas, ¿okay? Del mismo tamaño y que se pueden, por un método externo, suministrarle carga. Si los conecto, por ejemplo, a una batería, de tal manera que una de ellas se vuelve positiva y la otra se vuelve negativa. Es decir, en una de ellas tenemos un exceso de electrones y en la otra tenemos una carencia de electrones. Entonces, dentro del capacitor se genera un campo eléctrico, que tiene una forma regular. ¿Okay? Todas son líneas de campo paralelas entre sí, entre ellas, que aquí no salen paralelas, pero bueno. ¿Okay? Es un campo eléctrico constante, uniforme aquí adentro. Okay. Bueno, eso es lo que vimos. Y también a término de recordatorio, para el caso de en placas paralelas, la capacitancia para de placas paralelas, la capacitancia viene dado por la constante epsilon 0 por el área de la placa entre la distancia de separación de las placas. La llamamos D, si no me equivoco. Esta distancia que hay aquí. Okay. Este es un modelo bastante sencillo de
de construir un capacitor, poco práctico, eso sí, pero permite entender qué es lo que sucede en estos dispositivos. Y yo les mostré cómo son en la vida real, ¿ok? Cómo son en la vida real. Y ¿qué más vimos? De los capacitores. Que el capacitor se encuentra enrollado. Ese es un tipo de capacitor cilíndrico, ¿no? Ah, bueno, que esto viene en unidades de faradios. Unidades de faradios. Que se suele denotar con una F, que es una unidad muy grande. Muy grande. Entonces, generalmente se habla de microfaradios, nanofaradios, cosas así. Bien, fíjense que esto es una propiedad que que le podemos asignar a cualquier capacitor. ¿Okay? Y hablamos del capacitor cilíndrico. Para el caso de un capacitor cilíndrico, que creo que era un capacitor. ¿Qué pasó aquí? Auxilio. ¿Qué hice? Quería traer esto para acá. Un cilindro dentro de otro cilindro. No sé por qué no salen estos un poquito más gruesos. Ok, entonces acuérdense que son cilindros concéntricos de radio R1 y R2, creo que lo llamamos. El más pequeño era R1. Y el otro R2. Okay, entonces la capacitancia de este señor un poco más complicado de obtener, porque la complicación de las capacitancias recae en calcular el potencial, la diferencia de potencial. Entonces, por eso, acá la capacitancia era una cosa como esta. Era 2pi, 0, la longitud del cilindro, y aquí un logaritmo de R2 entre R1. ¿Ok? Eso y creo que esto fue lo que vimos. ¿Ok? Bueno, yo les mostré ahí cómo son los capacitores como tal, ¿no? Fíjense que vamos a quitar esto de aquí. Ok. Bien. Quitamos esto de aquí. Entonces, veamos lo siguiente. En esta clasecita de 1 hora. ¿Cómo se carga un capacitor? O sea, ¿cuál es el proceso?
originalmente tenemos dos láminas conductoras. Vamos a ponerlo acá. Dos láminas conductoras que están descargadas, digamos. Yo tengo que, por medio de algún mecanismo, transferirle carga a estas láminas. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de láminas cuadradas, ¿no? Una cosa más o menos así, de área, ¿de acuerdo? Estamos viendo aquí de perfil. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que le transferimos a estas láminas una carga de manera tal que esta se hace positiva, esta de aquí arriba se hace positiva, por poner algo. Son dos láminas delgaditas y la de abajo se hace negativa. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, le podemos conectar aquí una batería. Que el símbolo de la batería, yo les dije, era una cosa. Aquí la dibujé al revés, porque las baterías suelen, la rayita pequeñita suele ser el negativo y la grande el positivo. Entonces, lo puse aquí al revés. ¿No? Agarramos unos cables, conectamos esta al borne negativo de la batería y el positivo. Dice que son símbolos diferentes, ¿no? Aquí se ponen las dos rayitas igual para indicar que es un capacitor. Esto es un capacitor. Ok. Mientras que esto es una batería. Menos y más. Así lo cargamos. Cargamos el capacitor. Entonces con eso se hace una transferencia. Las que estaban aquí a uno de las láminas y en la otra hay carencia. ¿Okay? Muchas veces también se habla, seguramente bueno, lo vamos a ver así, cargas positivas que se trasladan de la parte negativa a la positiva. Las cargas positivas son como, podríamos decir que son huecos de electrones. ¿Okay? Y las cargas negativas son exceso de electrones. ¿Ok? Bien. ¿Me están siguiendo, no? Están allí, todos presentes. ¿Estamos? Sí, qué bien. Sí, señor. Bien. La diferencia de potencial que hay entre estas dos placas, como son paralelas y son unas láminas, vimos que era la diferencia de potencial aquí, que es V, es la carga entre la capacitancia. Porque, digamos, paso este B para acá y paso el C a dividir. Estoy usando la misma expresión. ¿Ok? Fíjense que si yo voy agregando voy transfiriendo, qué sé yo, carga, si yo de aquí transfiero carga, más carga al capacitor, digamos una carga de Q.
Una carga de Q. Yo lo voy a transferir de esta placa a esta placa. Entonces, del negativo al positivo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que, como estoy aumentando la carga, estoy aumentando la diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, la energía potencial, la cantidad adicional de energía potencial que yo agregué allí, este diferencial de U por haber agregado un diferencial de carga, es la diferencia de potencial por dQ. Okay, acuérdense que de lo que vimos anteriormente, esta diferencia de potencial se puede escribir como dU entre dQ. Y esto es lo mismo si uso esta relación como la carga entre la capacitancia por dQ. Por dQ. Ok, entonces, esto significa que la energía potencial total, o el incremento de energía potencial total, que en este caso es U, es la integral de dU. Ok. Y esto es igual a la integral de 0 hasta la carga total de Q por el dU, que el dU es esto, ¿no? Q entre C por dQ. Y esto es igual, como la capacitancia es una constante, lo puedo sacar de la integral. Y esto es igual de 0 a Q grande, la carga total, por Q de Q. Y esto es igual, esto es Q, la integral de Q es Q cuadrado, entonces me quedaría un medio, esto me quedaría Q cuadrado entre C, pero tengo que evaluarlo entre 0 y Q, el Q total. Por lo tanto, esto es igual a Q grande, Q total al cuadrado, entre 2 veces la capacitancia. ¿Ok? Entonces tenemos acá, esta es la energía potencial, ¿ok? Es la que está almacenada en el capacitor. ¿Cuánta energía potencial hay almacenada en este capacitor? Bueno, pues este valor, la energía potencial eléctrica. Como sabemos que C es Q entre B, yo puedo escribir esto acá también. Lo puedo escribir como un medio de Q cuadrado entre C. Lo puedo escribir como Q entre B. Se me va una Q. Voy a escribirlo acá.
Esto sería Q cuadrado. Esta C la voy a reemplazar por Q entre B. Por lo tanto, se me va una Q. Este es un medio. Se me va una Q con esta Q. Y el potencial que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces aquí me queda la carga por el voltaje. ¿Ok? La carga por el voltaje. ¿Ok? O también es cierto esto, ¿verdad? Si no quiero que me aparezca Q, sino que me aparezca en términos del C, entonces me queda C por B. C por B me queda un medio. Es equivalente así o así. Ajá, dígame si está bien eso o me equivoqué en algo. A ver. Quiero oír comentarios. ¿Qué quedó claro? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué se entendió? ¿Qué no se entendió? No se entendió nada. Se entendió todo. Fíjense, estamos calculando algo que una vez que uno habla de capacitor como un aparato que almacena energía, pues uno tiene que preguntarse cuánta energía hay ahí almacenada, cuánta energía potencial eléctrica. ¿Okay? No en términos de carga, sino en términos. Entonces, recuerden que dice que mi conexión está inestable. Recuerden que la diferencia de potencial en capítulos anteriores, por decirlo así, era una cosa como esta. Pueden revisar en el libro. ¿Okay? ¿Sí? La energía potencial por unidad de carga. Es lo que tengo acá, ¿no? No tengo exactamente esto, pero tengo esto. ¿Ok? Entonces de Q lo paso a dividir y tengo el diferencial de energía potencial. ¿Qué diferencial es ese? Bueno, cada vez que yo me llevo una carga de esta lámina, una carga hacia la otra, ¿sí? Una carguita, yo estoy incrementando el potencial del capacitor. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí es simplemente de nuestra definición de potencial. No hice más nada, no he hecho gran cosa. Lo que sí voy a usar es que el potencial para un capacitor de placas paralelas es Q entre C, es la carga entre C. ¿Están allí? Me salió un mensaje raro en la conexión. Entonces, revisen las notas y van a ver que esta es la definición de potencial en términos de energía potencial. Entonces, lo único que hice fue sustituir esta diferencia potencial aquí. Queda Q entre C por dQ. ¿Okay? Ahora yo quiero calcular la energía total. Pues integro esto. Integro aquí. Hago esta integral. Integro aquí. Que eso fue lo que hice. Pero ¿de dónde voy a integrar? Bueno, voy a integrar desde el momento cuando no estoy haciendo transferencias de carga, cuando es 0, hasta la carga total que adquiere el capacitor, que puede adquirir el capacitor.
¿Ok? Entonces, pues nada, integro una integral sencilla. ¿Sí? Integro esto, la variable es q de q y la integral es q medio entre 12. Entonces, pues nada, esa es la energía potencial. Si no me gusta la C y la quiero escribir en términos de Q y diferencia de potencial, pues sustituyo acá. Sustituyo C por Q entre B y se me va una Q y me queda esto. Okay. Si la quiero escribir en términos no de Q, sino de la capacitancia, bueno, quito Q. Q es C por B. Meto aquí C por B. B por B me queda B cuadrado. Esto también. O sea que la energía potencial la puedo escribir como un medio de Q por B o un medio de C por B cuadrado. ¿Okay? Por ejemplo, un capacitor, para tener una idea nosotros, si tenemos un capacitor de 180 microfaradios, ¿ok? Y este capacitor se cargó con 200 voltios, ¿ok? ¿Cuánta energía está almacenada en el capacitor? ¿Cuánta energía se almacena en ese capacitor? ¿Quién me dice? Profe, ¿puede repetir un poco? Es que se trabó ¿Quién se trabó? el audio. Profe, eso es un medio de 180 microfaradios por los 200 voltios. Ahora que no entendí fui yo. Que si tenemos un capacitor de 180 microfaradios, un capacitor y el capacitor se cargó con 200 voltios, ¿cuánta energía eléctrica hay almacenada allí, en ese capacitor? Deben el número. $3.6, dice Valentina. ¿Cómo lo calculamos? Pues metemos, como nos están dando la capacitancia, nos están dando C, y nos están dando la diferencia de potencial. En voltios, pues metemos eso aquí. Los voltios lo elevamos al cuadrado y estos 180 momentáneamente los convertimos en faradios y después ¿qué? Lo llevamos, hacemos la multiplicación. ¿Cuánto? 3.6 ¿qué? Me dicen por ahí 3.6 ¿qué? Joules. Muy bien, porque son unidades de energía. ¿Ok? Y ¿cómo lo hicieron? ¿Multiplicaron 180 por 200 o llevaron estos faradios? Hay que llevar primero faradios y todo. ¿Sí? Y por 200 le dan joules. 3.6 joules. Tan grande. Sí, es esto, 10 a la menos 6, profe. Ajá. Por 200. Por 2. Sí, 3.6 200, pero 200 al cuadrado, ¿no? al cuadrado, sí, señor. Joules. Eso es una J, ustedes no lo creen. Bien.
Este, ¿qué hora es? El tiempo se pasa volando. A ver, voy a quitar esto de aquí. A ver, si tenemos un capacitor de placas paralelas, como el que está aquí arriba, como este. Vamos a tratar de obtener algunos numeritos usando algunos valores. ¿Ok? Vamos a suponer que el área, que los lados del capacitor, llamarlo L, son de 14 centímetros. 14 centímetros. Y que la distancia de separación de las placas es 2 milímetros. 2 milímetros. Y que las conectamos a una batería de, pongámosle 12 voltios. 12 voltios. 12 voltios. Ajá. A ver, dígame rapidillo. ¿Cuál es la carga en ese capacitor? ¿Cuánta carga hay en ese capacitor una vez que yo le conecte a la batería? Rápido, muchachos. Pero, profe, Dígame. Es un capacitor de placas paralelas cuya longitud L es de 14 centímetros. La distancia de separación de las placas es 2 centímetros, 2 milímetros, y lo conecté a una batería de 12 voltios. Ok. Esto lo conecté aquí, agarré y puse un cable. Aquí puse otro cable. Ok. Y aquí puse una batería de 12 voltios. ¿Cuánta carga se almacenó en ese capacitor con esa batería? Rápido, muchachos, mire que pasa el tiempo. ¿Vieron que les puse un relojito acá?
705, ¿qué? Joules. ¿Cómo va la carga en joules? Estoy preguntando por la carga. ¿Cuánta carga coulombs? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame, Ángel. Nanocoulomb. Ángel, ¿por qué no escribes para todos, para que todos vean lo que estás escribiendo, no solamente como un mensaje directo? Pero si ahí está todo, muchachos, ¿qué les pasa? Mire, la carga acá es la capacitancia por el voltaje. Por el voltaje. La diferencia de potencial aquí. ¿Tengo la diferencia potencial? Sí. ¿Tengo la capacitancia? También, porque si es de placas paralelas es esta que está aquí. Entonces, epsilon 0 por el área entre la distancia y el voltaje. Tengo todo allí. Lo que tengo que sustituir los valores. ¿Así lo habías hecho tú? Te faltaba algo. Entonces, sería 8.8, ¿no, profe? Sí. Y da 1.0 algo. Sí, señor. Sí, ¿no? Hay que sustituir esta constante la podemos escribir como en picofaradios entre metros, ¿no era? Creo que una manera era 8,85 picofaradios sobre metros. Entonces metemos esto acá, esto sería 8,85 picofaradios entre metros multiplicado por el área. ¿El área cuánto vale? No. 0,4. Porque hay que poner todo en metros. Y la distancia 0,002 metros. Y eso da 85,24. Me faltaron los voltios. Aquí van 12 voltios. Da 1, ¿no? 1, algo. 1,034. 34. ¿Qué cosas? Nanocoulombs. Caballos. Perros. Nanocoulombs. Nanocoulomb. Muy bien. Ok. Si nos piden ¿cuánta energía se almacenó en el capacitor? ¿Cómo lo calculan? La energía almacenada la calculamos por una de estas.
¿ok? Puede ser, no sé, un medio, la carga la acabamos de calcular ahorita, y la diferencia potencial. ¿De acuerdo? Tenemos esta carga aquí, los 12 voltios, le dividimos entre 2, ¿cuánto da eso? ¿6.2? 6.2 avestruces, elefantes, Joules. joules. ¿Seguro? Si estos son nanos, joules. Ok. Bien. ¿Qué pasa si desconecto la batería? O sea, si desconecto la batería, las placas quedan cargadas, ¿no? Si desconecto la batería. Es decir, si vengo para acá, bueno, hay que dejar pero piensen, desconecto la batería. Entonces, eso queda allí cargado con con su carga y con esta energía. Entonces, la pregunta que les hago es, les hago la siguiente. ¿Qué pasa si alejo las placas un poquito? Ahora, es decir, que la distancia la cambio por una distancia prima de 3.5 milímetros. ¿Mm? ¿Cómo cambia la energía almacenada allí? Pero bueno, lo vemos. Disminuirá, ¿no? ¿Cómo? ¿Disminuye? Sí, sí, sí. Sí, así, porque como en la parte teórica, como dices que mientras más se alejan las placas, se reduce gracias a que se necesita tener más cercanía o que tengan algo ahí entre ellas para que tenga más fuerza, ¿no? Entonces, teóricamente se disminuiría. Claro, pero ¿qué es lo que cambia allí? Cuando yo, fíjense, las placas siguen teniendo la misma carga, ¿no? Lo que cambió fue la distancia. ¿Qué es lo que varía allí dentro del capacitor? En realidad, El campo. el campo, ¿verdad? El campo eléctrico es el campo eléctrico dentro del capacitor. Lo puedo escribir como la diferencia de potencia, la diferencia sí, la diferencia potencial entre la distancia. Entonces estoy incrementando la distancia, el campo eléctrico disminuye. El campo eléctrico disminuye. Entonces tengo que comparar el campo eléctrico que tenía originalmente con el campo eléctrico que tengo ahora, pero lo tengo que entregar al salón, en el aula, así que nos vemos el jueves, ¿será? ¿Me recuerda dónde quedamos? ¿Listo? Listo, profe. Vale, Bueno, profe. bueno, nos vemos el jueves. Eso. El jueves, ¿no? Sí, el Hasta jueves. luego. Chao, 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 gracias, chao. Hasta luego, profe. Chao, profe.